Benvinguts a Conflictes Silenciats, un programa amb el suport de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un nou podcast per explicar les guerres oblidades, marginades i silenciades que no apareixen a les portades dels mitjans de comunicació. Avui, segon capítol, dedicat al Sahel Occidental. El conflicte de Mali està en obert i afecta ja a Burkina Faso i a Níger. Més de 45.000 persones han mort entre 2012 i 2023. Unes 3 milions de persones s'han vist obligades a marxar de la seva llar. I un continu de cops d'estat, dictadures militars i grups armats s'estan apoderant de la regió. De tot això, i més, en parlem amb Ivan Navarro, doctor en Relacions Internacionals i Estudis Africans i, a més, investigador del programa de Conflictes i Construcció de Pau de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma. Ho he dit bé, no? L'has dit molt bé. Què tal, com estàs? Muy bien, muchas gracias, Sergi. A veure, situem-nos, perquè el Sahel Occidental segurament no és el conflicte més conegut ni més en l'agenda mediàtica, no?, avui dia. El Sahel és tota la franja, i ho veurem ara en un mapa, tota la franja sota el Sàhara que va des de Mauritània, sud d'Algèria, Mali, Senegal, Burkina Faso, Níger, Txad, Nigèria, Camerun, República Centreafricana i arriba fins a l'est, no?, a Sudan del Sud, Egipte, Eritrea i Sudan. Però avui, en concret, parlarem del Sahel Occidental o, a veure si ho dic bé, la regió de Liptako Gouma. A ver, ¿para qué parlem d'això en concret? Exacto, Sergi. Hoy vamos a hablar del Sahel Occidental, bueno, y de hecho del conflicto armado que se produce en la triple frontera que implica a Mali, a Burkina Faso y a Níger, en lo que se conoce como la región del Liptako Gourma. Hay que diferenciarlo del conflicto que está presente en la región del lago Chad, que es el conflicto que involucra a actores como Boko Haram y que la gente seguramente conocerá un poquito más. Sí. Pero estamos hablando del conflicto que surge en Mali en el año 2012, que se regionaliza y, como dices, acaba afectando a Burkina Faso y a Níger y a otros países del Golfo de Guinea, como Togo, Benin, Costa de Marfil o Ghana. Clar. Val, comencem pel principi. A veure, els mitjans de comunicació acostumem a explicar poc les raons, les causes, el context dels conflictes. Només apareixen quan hi apareix als mitjans quan hi apareix la violència. Però anem a les causes de tot plegat, perquè no és només un conflicte ètnic, no és només un conflicte pels recursos naturals. Quin és el conflicte que afecta en concret a Mali? No? El que dèiem, a Mali sobretot per començar, no? I després ja fem els altres països de la zona. Bueno, como dices, ¿no? O sea, el conflicto en Mali tiene múltiples causas. Es verdad que los medios de comunicación normalmente, y cuando explican los conflictos armados en África subsahariana, suelen simplificarlos, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? Guerra por recursos. Hablan de ellos. Si hablan de ellos. Y cuando hablan de ellos, ¿no? Pues hay que explicar muchas cosas antes, ¿no? O guerra por recursos, o miradas étnicas, ¿no? Que tienen un contenido también muy racista, ¿no? Por parte de los medios occidentales, ¿no? En Mali es un conflicto que tiene múltiples causas. Una de ellas tiene que ver con la colonización y con la política del divide y vencerás y la confrontación entre el norte de Mali y el sur de Mali, que generó toda la colonización francesa. Eso generó también un sentimiento de marginación y de agravios de los pueblos norteños de Mali. Hay una región que se llama Azawad, que es la que está compuesta por pueblos, el pueblo árabe y el pueblo tuareg, ¿no? El pueblo tuareg también solicita, o está pidiendo hace muchísimos años, ¿no?, la independencia de la región de Azawad o la conformación de un estado tuareg en toda la región que tiene que ver con Mali, con Níger, con Burkina Faso y con Argelia, ¿no? Sí. Estas son algunas de las causas. Van declarar la independencia en un momento. De hecho, en el año 2000, exacto. En el año 2012, cuando empieza la guerra, en el norte de Mali, la principal demanda era el autogobierno, ¿no? Y se declara la independencia en abril del 2012, que no tiene, evidentemente, ningún recorrido, ¿no? Y luego hay otros elementos, ¿no? Pues que tienen que ver con las tensiones fronterizas, con el papel de Argelia y de la expulsión en Argelia de los movimientos yihadistas que van a Mali y tratan también de golpear al régimen argelino desde Mali, tensiones entre comunidades nómadas pastoralistas por la generación de fronteras, tensiones intergeneracionales. Y a medida que la guerra ha ido evolucionando en Mali,
Mali y ha traspasado las fronteras, pues surgen evidentemente nuevas causas, nuevos actores, nuevas motivaciones que complejizan el escenario de violència en la regió. Clar, anem a veure el detonant, perquè entenc que totes aquestes causes són històriques, no? Que porten dècades allà, no? Creant un caldo de cultiu, però hi ha un detonant, que en concret, segons el darrer informe que s'ha fet a l'Escola de Cultura de Pau sobre el tema del Sahel i de Mali en concret, parleu de que el conflicte s'escala, no? A partir de l'any 2012 arran de la intervenció de la OTAN a Líbia. O sigui, a ver, explícame això. Bueno, es un tema que se suele olvidar mucho, ¿no? Cuando se habla de la guerra del Mali y la inestabilidad en el Sahel, ¿no? Y en Europa particularmente en los últimos años por todos los flujos migratorios también que está generando, ¿no? Se suele poner el acento en problemas locales, ¿no? Y en la mala gobernanza de países como Mali, Burkina Faso o Níger, ¿no? Que provocan, ¿no? La eclosión de la violencia, ¿no? Uh-huh. Y se suele olvidar que la guerra en Mali surge, o el detonante fundamental de la guerra en Mali es la intervención de la OTAN en el año 2012 en Libia, ¿no? Una intervención, por cierto, que fue cuestionada desde el inicio por la Unión Africana. La Unión Africana se opuso diametralmente a la intervención de la OTAN en Libia, diciendo que si se intervenía en Libia lo que se iba a generar es un efecto tsunami que iba a incendiar todo el Sahel, ¿no? Uh-huh. Jean Ping, que era el presidente de la Comisión de la Unión Africana en aquel momento, ponía el ejemplo de Somalia, ¿no? Lo que hizo también los países occidentales en Somalia en los 90, intervinieron, se largaron y dejaron, un país completamente en crisis total hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Lo que ha sucedido en Mali ha sido similar, ¿no? Cuando se hace la intervención en Libia, cae el régimen de Gaddafi, los movimientos tuaregs que estaban en Libia en aquel momento apoyando el régimen de Gaddafi, pues evidentemente Gaddafi es asesinado en Sirte en octubre del 2011, si mal no recuerdo, y 3 meses después empieza la rebelión en el norte de Mali de los movimientos árabes tuareg que salen de Libia, para Mali, ¿no? Por lo tanto, entender el impacto y la responsabilidad, ¿no? De la OTAN y del mundo occidental en la guerra en Libia, una guerra, no sé si recuerdas, pero la justificación fue la doctrina de la responsabilidad de proteger, ¿no? ¿De proteger a quién? ¿De proteger a quién, no? Porque ahora lo que ha sucedido es, tienes Libia, un país completamente destrozado, con una guerra civil que dura desde el año 2011, y toda la región del Sahel, Mali, Níger, Burkina Faso, el Chad, Nigeria, completamente incendiada desde hace más de 10 años y con cientos de miles de víctimas mortales, ¿no? Por lo tanto, es importante recordar, ¿no? Cuál es la responsabilidad occidental en este sentido y que se invisibilizó completamente la ruta política que había trazado la Unión Africana con Gaddafi para resolver la disputa en aquellas primaveras árabes que empezaven en l'any 2010. No? Val. Llavors, esclata la guerra a Mali, no? Any 2012, i això quan comença a expandir-se? I per què? Sobretot, sembla ser, no? A Burkina Faso i a Níger, que de fet ara formen allà una triple aliança curiosa, no? Que parlarem ara, sí. Antifrancesa y tal. Sí, de hecho se acaba de crear la alianza de los estados del Sahel entre estos 3 estados, que si le quieres luego nos da tiempo comentamos, ¿no? Sí. Claro, la guerra empieza en Mali en el año 2012, en enero del 2012, y empieza siendo con una guerra básicamente focalizada en el norte de Mali. Es decir, una de las principales demandas era el autogobierno y la independencia de la región de Azawad, ¿no? Sí. Se declara la independencia de la región de Azawad 3 meses después de la guerra, pero los actores ya no eran solamente actores secesionistas o irredentistas árabe tuareg, sino que también empiezan a entrar actores de corte yihadista. Pues Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Ansar Dine, Al-Morabuntum. No sé si te acuerdas, el Rally París-Dakar, ¿sí? Que durante muchos años se hacía, la ruta era lo típico, ¿no? Claro. París, acabar en Senegal. Pasaban por eso, sí, por el Sahel, justamente, por Mauritania, ¿no? De hecho, un año empezó incluso en Barcelona el rally. Claro, la ruta tradicional, siempre ha habido cambios, pero era básicamente atravesaban Marruecos, una parte del Sáhara Occidental, Mauritania, entraban en Mali y de Mali luego volvían y entraban por Senegal, ¿no? Este París-Dakar se cancela en el año 2008 y se va a América Latina durante muchísimos años, sí. Y básicamente la cancelación tiene que ver con la inseguridad provocada por los actores yihadistas, principalmente Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que vienen del grupo salafista para la predicación del combate y demás, ¿no? Pues habían producido secuestros, ¿no? De occidentales, etc. Bueno, sí. Y esto hace, cuando la guerra empieza en el norte de Mali, pues poco a poco la guerra se va expandiendo porque las agendas de los actores, sobre todo de los actores yihadistas, se van ampliando. De Mali pasan al centro de Mali y a partir del año 2016 la guerra entra de lleno en Burkina Faso, afectando hoy a todo el país, y a la parte suroeste de Níger, ¿no? Vale.
Claro, ahora ya es una guerra regional, una guerra que hemos dicho, con decenas de miles de muertos, o sea, ara mateix com està la cosa? Bueno, ahora mismo, del año 2016, es un conflicto completamente... Nosotros hablamos de conflictos transnacionalizados o regionalizados que afecta de lleno a estos 3 estados. También está afectando a países del Golfo de Guinea, como te decía antes, ¿no? A Togo, a Benín, Costa de Marfil y en menor medida a Ghana. Y es una guerra donde hay diferentes actores que participan en la violencia, ¿no? Por un lado, los movimientos árabe-tuareg que siguen focalizados en el norte de Mali. Con esos movimientos se firmó un acuerdo de paz en el año 2015, acuerdo que se ha roto este año ya y ha acabado el acuerdo de paz, por lo tanto vuelven a las hostilidades. Y movimientos vinculados a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, o Al-Qaeda, los links de Al-Qaeda en la región, y al Estado Islámico, ¿no? Que no tenía presencia en África hasta la caída del régimen de Gaddafi. De hecho, el Estado Islámico entra en África por Libia, que es bastante curioso, ¿no? Cuando Libia havia sido la contenció de los movimientos jihadistes en el continente, no? Mira, justament parlem d'això, perquè sí que si hi ha una obsessió dels mitjans de comunicació és parlar dels terroristes, no? Sobretot dels terroristes islamistes, dels terroristes jihadistes. Bé, evidentment aquí hi ha una sèrie de grups armats, no? Que no són només el més famós, que és Boko Haram, que deies, no? Que realment no està a Mali, ni a Burkina, ni a Níger. Llavors, quins grups armats n'hi ha? Quin poder realment tenen? Què fan? ¿Tenen suport de la población local? Porque a vegades, ¿no? Sí. Mira, yo creo que podríamos diferenciar. Hay como 3 tipos de grupos o actores armados diferentes, ¿no? Vale. Uno son los movimientos árabe-tuareg, que luchan o bien por la independencia de la región del norte de Mali, o bien son movimientos unionistas que no quieren la separación y que también se han armado para defender los intereses de Bamako. Esto es una dinámica que lleva muchísimos años. De hecho, la guerra que empieza en el norte de Mali en el 2012 es la 4ª rebelión árabe-tuareg que se produce en el país desde la independencia. Entonces, estos son unos actores políticos concretos que la comunidad internacional habla como actores armados legítimos, porque sus demandas son seculares, ¿no? Luego estarían los grupos armados que son ilegítimos y que tienen que ver con el yihadismo, ¿no? Que esto que comentamos, ¿no? Al-Qaeda, que en el año 2017 ha fusionado a diferentes grupos que le han jurado lealtad a Baghdadi, ¿no? al líder de Al-Qaeda, y que se han conformado en la coalición del grupo por el apoyo al Islam y los musulmanes en la región, ¿no? Y luego está el Estado Islámico en el Gran Sahara, ¿no? Que es también otro movimiento armado vinculado o que le ha jurado lealtad al Estado Islámico, ¿no? Y el tercer actor son las milicias comunitarias, ¿no? Tanto en Mali como en Burkina Faso como en Níger han ido surgiendo a medida que la guerra ha ido evolucionando y ha ido llegando cada vez más a las comunidades, multitud de milicias comunitarias, Bambara, Dogon, que se han ido armando para proteger a sus comunidades. Y un elemento interesante también es, en el año 2020, por ejemplo, el gobierno de Burkina Faso aprueba por ley la conformación de las milicias de los voluntarios civiles por la patria, que básicamente lo que dice la ley es el ejército tiene la capacidad de reclutar a civiles, armarlos, y enviarlos al combate, ¿no? Entonces, claro, esto ha tenido también una dimensión importante en el conflicto porque lo que ha hecho ha sido amplificar la guerra hacia las comunidades, porque ahora las comunidades locales son acusadas de colaboracionistas por parte de los movimientos yihadistas por proveer milicianos a las fuerzas de seguridad de Mali y sobre todo de Burkina Faso en este caso, ¿no? Anant més a l'actualitat, en els últims anys hi ha hagut una situació política, si més no curiosa, que és com una sèrie de cops d'estat, no? Militars, justament a Mali, a Burkina Faso i a Níger, i altres països de l'oest d'Àfrica, però en aquest cas ens interessen aquests 3, que estan governats ara per juntes militars i, a més, amb un sentiment molt almenys oficialment, amb un discurs antifrancès, antioccidental. Quins cops d'estat són, per què es produeixen, no sé, com... Claro, mira, cuando se habla de... ¿Qué hem de pensar d'aquests dictadors, no? Bueno, ahí hay un elemento interesante. O sea, la crisis de Mali se habla, o de la región, es una crisis de seguridad, pero también es una crisis de gobernanza, ¿no? A medida que la inseguridad va creciendo, se han ido produciendo golpes de estados en la zona. De hecho, desde el año 2012, desde el inicio del levantamiento armado, se han producido cerca de 12 golpes de estado entre Mali, Burkina Faso y Níger. O sea, estamos hablando de 12 golpes de estado en apenas 12 años, ¿no? A
uno por año, ¿no? Sí. En los últimos, bueno, ahora mismo, ¿no? Todos los países de la región, Mali, Níger y Burkina Faso, están gobernados por juntas militares que han llegado al poder desde el año 21, 22 y la última en Níger en el año 2023, ¿no? Y hay una sensación antifrancesa cada vez más creciente, también porque Francia ha sido un actor fundamental en la guerra, ¿no? Francia intervino en el conflicto armado en Mali, en el año 2013, a petición del gobierno de Bamako para apoyarles, porque los yihadistas estaban tomando mucho territorio en el país, y Francia envía tropas, primero la operación Serval, luego la Barkhane, las Naciones Unidas también envían tropas con la operación de la MINUSMA para protección de la población civil, la Unión Europea ha puesto en marcha diferentes misiones de formación militar en la zona, los grupos regionales también han puesto en marcha una estrategia ad hoc antiterrorista, Estados Unidos tiene desplegados el AFRICOM, o sea, todo esto para que veas que ha habido un despliegue brutal de una apuesta importante por la seguridad y por una estrategia de contención de la violencia a partir de una estrategia antiterrorista que ha fracasado de manera brutal. De hecho, en el año 2020, cuando estaban desplegados todos los actores en la zona, el número de víctimas mortales se multiplicó en relación al año anterior, y eso ha generado una sensación pues, de frustración enorme por parte de las poblaciones de Mali, de Burkina Faso y de Níger, ¿no? Viendo que la comunidad internacional y sobre todo occidental es incapaz de contener la violencia y de proteger a las poblaciones de la región, pues los golpes de Estado le han dado legitimidad i han buscado també nuevas aliances, no? Que és el que està sucediendo ahora en la zona, no? I han fet fora els exèrcits de França, sobretot, que tenia bases militars, però crec que també el Níger tenia bases militars als Estats Units. Todo fuera. Todo fuera. No es fácil eso. Claro, Francia salió en el año 2022 con el golpe de Estado en Mali, empezó la salida, se retiró la Barkhane, la Unión Europea acaba de anunciar ya la retirada de las misiones, Estados Unidos acaba de acordar con el gobierno de Níger la salida tienen la base de drones más importante de África, está en Níger, en Agadez, y sale a final de año. Las Naciones Unidas cerraron la misión, todo fuera. Y entra un nuevo actor. Vale. Que es Rusia. Que es ¿no? Rusia. Vamos, bueno, sí. Bueno, entra en lo de Rusia. Sí, Rusia, sí. Primero Wagner, pero luego, claro, Wagner, ahí hubo lío porque intentaron hacer así como una especie de golpe anti-Putin, ¿no? En un momento dado, de la guerra en Ucrania. Si es que aquí se mezcla todo. Aquí se mezcla todo. Y Wagner va fuera y entra otra... Bueno, ahora está Wagner, pero ya le han cambiado el nombre. Ya en África ya no es el grupo Wagner, ahora se llama Afrika Korps, ¿no? El cuerpo africano del ejército ruso, ¿no? Que básicamente es Wagner, pero con una estructura militar diferente, ¿no? Yo creo se dice que son mercenarios. Son mercenarios, pero porque se dicen que no solamente miembros de Wagner, sino de otros grupos paramilitares, ¿no? Y de mercenarios de seguridad privada rusos, los que están componiendo ahora lo que sería la Afrika Korps en Mali, en Níger y en Burkina Faso, ¿no? También la información siempre es muy opaca al respecto, ¿no? Por lo tanto es difícil demostrar quién es quién ahí, ¿no? Ya. Pero Wagner ha tenido un papel brutal, ¿no? De hecho, en Mali empezó primero, luego entró en Burkina Faso con el golpe de Estado que dieron en Burkina Faso en el 2022, y este año se acaba de firmar, hace unos meses, el acuerdo con Níger, y acaban de entrar. El otro día sacaban un tuit también. Entrar quiere decir que con presencia ya... mandan tropas y están... Bueno, tropas... Ayudan a... Bueno, estos soldados... Mercenarios, ¿no? Que están apoyando... ayudan a los gobiernos... Claro. Están combatiendo de manera directa con los gobiernos de la región. No es como la Unión Europea. La Unión Europea tenía tropas de formación militar a tropas malienses, burkinesas o nigerinas. Wagner no. Wagner es como Francia, operación directa en apoyo a los militares de la región, ¿no? Per anar acabant, per què interessa aquesta regió tant a França, Estats Units, ara Rússia? Per què volen estar allà? Perquè, clar, la típica cosa esquerranista és pensar que és pels recursos naturals. Níger té urani, no? És un dels principals productors d'urani, que és fonamental sobretot per la nuclear francesa. Però potser no és només això, no? Aquest neocolonialisme del segle XXI. Sí. O sea, yo creo que ¿Cómo ves tú? Es una mezcla de todo, ¿no? Evidentemente los recursos naturales juegan un papel importante para las potencias occidentales, que eso no lo decíamos antes, ¿no? Cuando me preguntabas las causas de la guerra, bueno, pues también tienen que ver con las injerencias externas, ¿no? Y con el control de los recursos en la región, ¿no? Y ese control hace que las poblaciones locales evidentemente no las controlen, ¿no? Sino que lo controlen otro tipo de intereses, ¿no? El uranio, por ejemplo, para Francia era fundamental. De hecho, la semana pasada creo que suspendían el acuerdo con la última empresa francesa que estaba explotando el uranio en Níger, y ahí evidentemente hay un elemento que siempre está presente, ¿no? Luego hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, para la Unión Europea, todo el tema bueno, por lo menos a nivel de excusa, ¿no? Todo el tema del control migratorio, ¿no? Porque evidentemente Mali, Burkina Faso y Níger está generando
pues 3 millones de personas que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente por la violencia, y algunas de estas personas, pues evidentemente, suben para Europa buscando lugares más seguros, ¿no? Y luego también tiene que ver, en el caso francés, ¿no?, por la relación histórica de la francofonía en toda la región, ¿no? Francia siempre ha controlado la región occidental del continente africano, y ahora mismo, con la ruptura que está habiendo de relaciones diplomáticas con estos países y otros más, ¿no?, pues evidentemente Francia está en una situación de debilidad, ¿no?, sobre su papel hegemónico en esta zona del continente, ¿no? Última pregunta, i molt ràpid, que estem ja com sobre el límit. Cap on va el conflicte? Bola de vidre una mica que no tens, però com evolucionarà tot això? Pues es muy complicado comentarlo, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo estamos en una situación total de incertidumbre. El año pasado, a finales del 2023, se rompía definitivamente el acuerdo de paz que se había firmado con los movimientos árabe-tuareg en el año 2015. Esto genera un nuevo escenario de guerra mucho más fuerte en el norte de Mali, que antes no existía, porque el acuerdo de paz hacía que estos movimientos fueran alineados de alguna manera con el gobierno maliense. La salida de todas las misiones internacionales y toda la reconfiguración, ¿no?, del complejo militar de seguridad, con la salida de todos estos actores y la llegada de Wagner, pues, y de Rusia en general, o del Africa Corps, abre un nuevo escenario. Ahora tenemos, como bien decías, 3 juntas militares en la región. La Unión Africana se ha visto incapacitada para contener el auge de los golpes de Estado, igual que la Comunidad de Estados Económica del África Occidental. Por lo tanto, yo creo que aventurarse a plantear un escenario en la región es muy, muy, muy complicado, y yo personalmente no tengo ni idea, ¿no? Tendremos que ir viendo y evaluando a ver qué va pasando cada mes para ver qué solución hay a la crisis. Val. Gràcies, Ivan Navarro. Gràcies per totes les explicacions sobre aquest conflicte al Sahel Occidental. I ens veiem en el proper podcast. Gràcies també a l'Escola de Cultura de Pau de l'Autònoma, gràcies a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per permetre aquest espai, no?, per parlar de conflictes silenciats. Ens veiem ja després de l'estiu amb el 3è capítol de la sèrie. Fins aleshores.